Gracias amigos de Vea Canal por seguir en sintonía. Este es el segundo segmento. Vamos a tener que tratar otra vez temas de tribunales y demás. Y para eso tenemos de invitado al señor Ricardo Méndez Ruiz. Gracias por estar aquí, Ricardo. Gracias por su invitación, Karina. Bendiciones. ¿Me permite poder leer un mensaje de una señora que llamó durante el tiempo en el que se estaba transmitiendo en vivo el programa con la señora Lorraine Fisher que la antecedió? Por favor. Dice, llamó, esto me lo escribieron de control, llamó una señora que dice que hace 27 años era víctima de violencia. Ella denunció y no le hicieron justicia. El papá secuestró a sus 3 hijos de 3, de 5 y de 7 años y les dijo muchas cosas en contra de ella. Y ha pasado y ellos dicen que no la perdona. Ha pasado el tiempo y ellos dicen que no la perdona. Sí, esto es de verdad un caos. Víctima he sido yo de los juzgados de familia y de los juzgados de niñez, pero en fin, no hay mejor justicia que la justicia que hace el Padre Celestial, porque de esa nadie se escapa. Y no cuando estemos muertos. De la justicia del Padre Celestial no nos escapamos aquí en la tierra. Eso es todo lo que yo tenía que decir. Vamos a hablar de un caso también que ha dado vueltas desde el día domingo, creo yo. Por favor, ilustrémoslo. Y lo último es que el presidente destituye a Platero Trabanino. De esto vamos a hablar, ya que Ricardo Méndez Ruiz forma parte importante de la Fundación contra el Terrorismo, y creo yo en alguna oportunidad el señor que ustedes están viendo en pantalla, que es un ex capitán del ejército, también lo fue o lo es. Así que adelante, Ricardo. Sí, mil gracias, Karina. Sí, mire, se ha escrito mucho en los últimos días con respecto del capitán Óscar Platero Trabanino. Yo he escrito en las redes sociales cuál es mi criterio con respecto de él. Ha habido importantes columnistas de opinión como don Jorge Palmieri, por ejemplo. Sí, lo vi ayer que en el escribió periódico. Una columna que resulta muy ilustrativa para todos los guatemaltecos. Sin embargo, yo creo que quien de manera más clara defendió la figura del capitán Platero Trabanino fue el presidente de la República, Alejandro Maldonado, a través de su vocero, Alejandro Palmieri. Por eso quiero molestarla, Karina, con que se proyecte en las pantallas la página 6 del diario El Periódico del día de hoy, la página 6 del día de hoy. ¿Esa es? Esa, correcto. Ajá. Fíjese que del lado derecho, la columna del lado derecho, en la parte baja, si nos vamos a la parte de abajo de la columna, del lado derecho. Más o menos a qué altura. ¿Descartan relación? No, los últimos 2 párrafos, la parte de abajo. ¿Y será el viceministro de Seguridad, Dice, Elmer? Sí, ¿cómo ¿Lo puedo leer? Sí, por favor. El viceministro de Seguridad, Elmer Sosa, explicó en nombre de Mendizábal, aquí se refiere a la actual ministra de Gobernación, quien ha preferido no dar declaraciones a la prensa sobre este y otros temas, que la decisión de nombrar a Platero fue técnica, ya que llenó todos los requisitos que la ley establece para ocupar ese cargo. Cuando se hacen las evaluaciones de los perfiles, se toman en cuenta todas las características que la ley manda. Si al momento de ser nombrado salen a luz pública algunos señalamientos en su contra, se procede a analizarlos para saber su veracidad. En este caso cumplimos con una orden presidencial, dijo el funcionario. Creo que eso es lapidario, y de ahí nos podemos ir, por favor, al lado izquierdo, a la primera columna, a la izquierda. El presidente Alejandro Maldonado anunció ayer. En la parte de en medio, en donde dice el secretario. Ok, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alejandro Palmieri, indicó que la orden de destitución se debió a que el nombramiento de Platero en la DIGISI no es conveniente para el organismo ejecutivo, ya que en el 2014 se pronunció en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y de su titular, Iván Velázquez. Ok. Sí, esto es una cuestión, muchas gracias, esto es una cuestión terrible, Karina, porque demuestra de qué manera
la CICIG tiene incidencia sobre el organismo ejecutivo. Yo siempre he comentado mi agrado con respecto a la figura del señor presidente Alejandro Maldonado Aguirre, un criterio que sigo manteniendo. Creo yo que es el mejor presidente que ha tenido nuestro país en décadas. Considero que sería para Guatemala una cosa muy positiva que él pudiera seguir adelante con la presidencia. Desafortunadamente lo vamos a tener únicamente un mes y medio más con nosotros, nada más. Lástima, es un señor presidente. Pero, como acabo de comentar, ese fragmento es lapidario, es terrible. Vivimos en una democracia, vivimos en un sistema republicano en el que los poderes del Estado son ajenos, en los que no debe existir relación entre los poderes del Estado. Y aquí se observa una injerencia, se señala una injerencia por parte del presidente de la República, del organismo, en este caso sería judicial, sobre el organismo ejecutivo para que tome una decisión. La decisión, en este caso, de prescindir de los servicios del capitán Óscar Platero Trabanino, que, como bien dijo la ministra de Gobernación, a través de su vocero, cumplía con todos los requisitos indispensables para desempeñarse como subdirector de la DIGISI. Ahora, aquí viene lo peor de todo, Karina, y le voy a pedir a su productora que por favor nos proyecte la imagen que ilustró el día de ayer la columna del ingeniero José Rubén Zamora, del diario El Periódico, en la que él escribió algunos conceptos con respecto de Óscar Platero Trabanino. Si la pudiera mostrar completa, se lo agradecería muchísimo. Yo no dudo que el ingeniero Zamora es una persona que no tiene tiempo para estar almacenando fotitas de Facebook, estarlas guardando en algún archivo y recordarse después de ellas para sacarlas en algún lugar. Yo sé que él es una persona sumamente ocupada que no puede dedicarse a eso. Y es indudable que alguien abusó de la buena fe del ingeniero Zamora y le proporcionó esta foto sin explicarle detalles. Le agradecería si la pudiera poner completa la ilustración de Facebook en la pantalla para que los televidentes la puedan apreciar cuál es la idea que yo quiero transmitir. Ok. El comentario que hizo el presidente de la República a través de su secretario de prensa, el señor Palmieri, se basa en esta publicación. Esta publicación, Karina, dice CICIG fuera. La publicó el capitán Óscar Platero Trabanino y dice: rechazo ciudadano de prórroga del mandato de la CICIG. Ahora bien, esto es lo más terrible de todo y le pediría yo a producción que nos vayamos a la fecha de esa publicación. Ahorita la van a proyectar. 28 de septiembre del 2014. Es del 26 de septiembre de 2014. Una época en la que la CICIG para los guatemaltecos únicamente significaba un mamotreto que no funcionaba. En esa época el señor Iván Velázquez no había desempeñado ninguna labor relevante para Guatemala todavía. Su labor comenzó a ser notoria, si mal no recuerdo, en el mes de abril de 2015, o tal vez un poco antes, cuando salió a luz el problema de la línea. Entonces, lo que nos está dando a entender el señor presidente de la República es que quien manda aquí es Iván Velázquez. Y el señor Óscar Platero Trabanino fue destituido por un comentario que publicó hace más de un año, cuando, como repito, la CICIG era absolutamente intrascendente, o más bien, era negativa su historia en Guatemala, su historia de 7 años en ese entonces, cuando Iván Velázquez era absolutamente intrascendente, era un comisionado más.
Sin embargo, nos damos cuenta de que quien manda, quien está gobernando ahora, es Iván Velázquez. Destituyó a un funcionario con toda la capacidad para poder desempeñarse en el cargo para el que había sido nombrado, en base a un recorte viejo, a una publicación vieja en Facebook. Karina, yo como ciudadano, yo como guatemalteco me siento absolutamente indignado ante la acción de Iván Velázquez, ante la clara presión de él y ante la intromisión obvia de la extrema izquierda en las decisiones de ese señor, de ese extranjero, de ese colombiano en los asuntos nacionales. ¿Puedo hacer unas preguntitas? Sí. Por favor, Karina. Perdón, le prometí no interrumpir, No, pero por favor. es imposible que me quede tanto Por tiempo favor. callada. A ver, tuve acceso a un artículo de una publicación de un periodista de otro medio de comunicación televisivo, en donde pareciese, usted me lo puede aclarar, yo solo estoy preguntando, que hubo toda una orquestación de diferentes personas que emiten opiniones para atacar al señor Platero y lograr la destitución del cargo. Esa es una, porque inclusive alguien que en alguna época fue director general o gerente general de este medio de comunicación, el periódico, se atrevió a emitir opinión al respecto. Bueno, todos nos podemos atrever, ¿verdad? Es la libertad de expresión. Sin embargo, quieren hacer una estrecha y rara relación entre Platero y Jimmy Morales, nuestro nuevo presidente electo, el señor Jimmy Morales. La pregunta básica es, ¿hay relación sí o no y de qué tipo? ¿Y por qué? La segunda pregunta es, todos también recordamos que Platero, en la época de Oscar Berger, se atrevió al insolente a denunciar el contrabando que se hacía desde la SOCEP vía la instancia que dirigía doña Wendy de Berger, y oh sorpresa, salieron nombres de empresarios que gozan de muchos privilegios y que son un oligopolio o monopolio el día de hoy. Son fortunas de no más de 50 años, porque no son de los españoles que nos vinieron a conquistar, sino son familias que vienen de Totonicapán. Y yo amo los 48 cantones y amo a todo el pueblo, pero estoy poniendo el ejemplo de una familia y de una fortuna que es relativamente joven. Karina, fue precisamente en esa época que ¿Ese es el costo que está pagando Platero, pudiésemos pensar? Fue precisamente en esa época que yo conocí a Óscar Platero Trabanino. Conozco la denuncia a la que usted hace referencia, y ese es uno de los motivos por los que él sale de su cargo al frente de la Que aquí dicen que se atrincheró y que no quería salir. El problema con el capitán Platero Trabanino es que él denunció una red de contrabando que se efectuaba utilizando precisamente a la SOCEP. Todo el mundo sabíamos, inclusive a Berchel, McFarland le devuelve un hijo, ¿verdad?, en la portuaria Quetzal. Una organización. ¿Se recuerdan? No me consta, pero algo de eso escuché. Hay un jovencito muerto porque vio lo que no tenía que ver. Entonces, eso se iba a graduar de marino, lo mataron por eso. Ese es uno de los motivos, Karina, por los que el capitán Platero Trabanino no es aceptado en la CICIG. Él se atrevió a poner una denuncia. Ahora, Karina, llamemos las cosas. ¿Dónde interpuso Platero? Y que conste que yo he tratado de hablar con Platero, y me fascinaría que después de esto el señor Platero Trabanino pues venga y nos hable el pueblo de Guatemala, ¿verdad? Porque las verdades se encuentran en medio del camino, escuchando las dos versiones. Deme más detalles, por favor, si usted sabe de qué fue lo que encontró Platero en la SOCEP, vía doña Wendy de Berger. Mire, según yo recuerdo, Karina, no tuvo nada que ver de manera directa la señora Wendy de Berger. Es decir, se utilizó la figura de ella para ingresar contrabando al país. Para el caso es lo mismo. No necesariamente. Para el caso es lo mismo, entonces Portillo fue a purgar por el hueveo que hizo no sé quién,
y no sé quién está encarcelado por el hueveo que hicieron más abajo en las instituciones. Entonces, si yo soy la subgerente general de Vea Canal y la directora del noticiero, yo soy responsable de lo que sale. Ahora, Karina, le digo que yo conozco el caso muy de cerca, yo lo tuve en mis manos y la señora Wendy de Bechet no estuvo involucrada, pero sí se utilizó su buena fe para ingresar contrabando al país. Eso es lo que yo sé y lo sé de primera mano. Y el problema de la línea de ahora se pudo haber evitado si en ese entonces, con la denuncia del capitán Platero, se hubiera accionado, pero no se accionó. ¿Dónde interpuso la acción? La denuncia. Tengo idea que fue en el Ministerio Público. ¿Quién era el fiscal o la fiscal? No recuerdo. ¿Qué año? En la época de Berché, no recuerdo exactamente el año. Era Florido, Juan Luis Florido. Ahora, Karina, usted tocó un tema muy importante hace un momento cuando se refirió a un periodista que ha externado opinión con respecto a lo de Platero. Yo creo que llegó la hora, Karina, de que hablemos las cosas como son. Que hay gente que tiene que quitarse ya los disfraces, que tiene que quitarse las falsas apariencias. Eso es algo que yo nunca he mantenido. Karina, yo soy hijo de un militar. Yo soy hijo de un soldado, no de un militar. Que hay mucha diferencia entre las dos cosas. Yo soy hijo de un soldado y entonces soy consecuencia de mis circunstancias. Entonces hablemos del caso de Juan Luis Font. Juan Luis Font es hijo de un terrorista. Juan Luis Font es hijo de un militante de la guerrilla. Y si yo estoy faltando a la verdad, le pido a él, Karina, que me lo rebata. Le pido a él que en su programa de televisión rebata lo que yo estoy diciendo. Su resentimiento viene de un problema personal que no es problema de los guatemaltecos, es problema de él. El problema de las raíces familiares de Juan Luis Font no nos atañe a los guatemaltecos y no tenemos por qué pagarlo nosotros. Si él es hijo de un guerrillero que tuvo que salir huyendo, y qué triste, qué vergonzoso, porque hubo muchísimos que se quedaron en Guatemala, que pelearon y que murieron por la causa en la que creían. Qué triste que alguien haya salido corriendo como un cobarde del país. Entonces ahora todos los guatemaltecos tengamos que pagar el resentimiento ideológico de Juan Luis Font hacia toda una sociedad a la que él desprecia. Lo que lo mueve a él, Karina, es un resentimiento y una frustración terrible. Eso nunca ha tenido la decencia de hacerlo público. Y ahora lo pagó Óscar Platero Trabanino. Eso no es justo. La presión que hizo Canal Antigua, la presión que hizo Contrapoder, y personas específicas, yo le puedo hablar de Juan Luis Font y de Gustavo Berganza, un periodista mentiroso, a quien yo tengo denunciado en tribunales y que ha tratado por todos los medios, incluso cambiándose nombre, de evitar la responsabilidad que lo persigue a él por haber cometido los delitos de calumnia, injuria y difamación en mi contra. Hablo de Gustavo Berganza. Esa gente es la que dirige, es la que orquesta 3 medios de comunicación que realmente agreden la libertad en Guatemala. No me explico cómo el propietario de ese medio de comunicación permite que se lleve a cabo ese ataque en contra de la democracia, porque eso es lo que estos señores hacen desde Canal Antigua, desde Contrapoder y desde Diario Digital. Y las consecuencias las vimos ahora. Anoche estuvo como invitada en el programa de Juan Luis Font la señora Helen Mack, una pieza muy importante de la extrema izquierda, y dicen incluso que de cierta parte de la oligarquía del país también. A nuestra organización, la señora Helen Mack la identificó como miembro o parte de la línea. Todos sabemos lo que eso significa cuando ahora Iván Velázquez se ha declarado enemigo personal nuestro, a través de lo que yo acabo de explicar, a través de lo que explicó el vocero de la Presidencia de la República, Karina. Es peligroso. Para nosotros es peligroso, pero sabemos que Iván Velázquez se rodea de esa clase de gente. Una persona, me refiero a Helen Mack, que prostituyó la muerte de su hermana. La señora Helen Mack sabía perfectamente, y esto consta en el libro Las Huellas de Guatemala, escrito por el comandante del EGP,
Gustavo Porras Castejón, que no fue Beteta el que la asesinó, y no lo digo yo, lo dice Gustavo Porras en su libro, lo escribió, está en blanco y negro. Él lo escribió y él dijo que Rodrigo Asturias, el comandante de la ORPA, le había... El papá de Sandino Asturias. El papá de Sandino Asturias le había dicho a Helen Mack quién era el asesino de su hermana y que Beteta no había sido quien la había asesinado. Y tiene 20 y pico de años de estar guardando prisión una persona inocente. ¿Cómo puede Helen Mack, qué calidad de persona es ella para irse a dormir cada noche tranquila sabiendo que desde hace 20 y pico de años tiene en la cárcel a una persona que no es la responsable del asesinato de su hermana y por la que Helen Mack, es decir, una muerte por la que Helen Mack ha ganado millones de quetzales? Incluso se dice que en la familia de Helen Mack hay personas relacionadas con el narcotráfico en el área de Retaluleu. Y ella ha llegado a tener tanto poder, Karina, que el Ministerio Público, que las autoridades correspondientes se han hecho de la vista gorda ante esos problemas tan serios. Y son problemas que han llegado incluso a los medios de comunicación, pero que se han ninguneado. Esa es la gente que viene ahora a descalificar a personas como el capitán Platero Trabanino, cuyo único delito es ser oficial del ejército. Entonces, Karina, hoy oí a una señora ingenua, que realmente me dio lástima, a la señora Ana María de Klein, a quien Helen Mack puso a dar declaraciones porque consideró conveniente ya no poner a la exterrorista Iduvina Hernández o a Carmen Aida Ibarra, gente identificada con el terrorismo durante la época del enfrentamiento armado interno, responsables de asesinatos, responsables de secuestros y de destrucción de infraestructura, ponen a una señora ingenua, doña Ana María de Klein, a pedir al presidente electo Jimmy Morales que no nombre militares en su cargo. Todos sabemos que quien está hablando es Helen Mack, a través de la boca de esta ingenua señora. Entonces, bueno, yo le pido a Jimmy Morales que si no va a nombrar militares, que no nombre un solo terrorista y que no nombre un solo comunista en su gobierno tampoco. Si no va a nombrar a unos, si le va a vedar su derecho constitucional a los militares para desempeñar un cargo en la administración pública, entonces que se los veda a los terroristas si fueron delincuentes, si actuaron fuera de la ley, que se los veda a los marxistas si son la antítesis de los militares. Entonces, que haga un gobierno que carezca de las dos corrientes ideológicas extremas, está bien, que sea así, que pase el señor Jimmy Morales sobre la Constitución, como pasaron ahora sobre la Constitución al negarle al capitán Óscar Platero Trabanino su derecho a desempeñarse como subdirector de la DIGISI, para lo cual estaba o está hartamente capacitado. Recordemos, si inteligencia militar fue capaz de desarmar importantes y gigantescas bandas organizadas durante la época del enfrentamiento armado interno, como era el EGP, el PGT, las FARC y la ORPA, ¿por qué no va a estar capacitada para desarmar redes delincuenciales que nos tienen atenazados ahora, Karina, que nos tienen de rodillas? ¿Cómo se va a cuestionar la capacidad del capitán Óscar Platero o de cualquier otro oficial que se haya desempeñado en puestos de inteligencia militar? ¿Cómo se va a cuestionar su capacidad para poderse desempeñar en la inteligencia civil? Si es prácticamente la misma cosa, lo que se hizo durante el enfrentamiento armado interno con lo que se tiene que hacer ahora con las bandas delincuenciales. Ustedes, yo sé que ustedes se está utilizando este canal como un derecho de respuesta. ¿No han tratado el señor Platero de tener un derecho de respuesta en el periódico? Él va a aclarar, va a dar una conferencia de prensa, va a aclarar su situación, vamos a saber qué es lo que se está dando. Mire, no he podrá platicado... recordar él la denuncia formal y contra quién la hizo. Aparentemente esta persona, la que él acusó en el gobierno de Berché, es una persona acostumbrada, él y sus otros dos primos, acostumbrados a quitar y poner presidentes. Mire, no he platicado personalmente con el capitán Platero
durante los últimos 3, 4 días. Yo creo que lo que usted sugiere es una buena idea. Y así no es como que venga a Canal a utilizar el medio, no. Él da una conferencia de prensa en el Café León, por ejemplo, que está a un costado del Congreso, la Casa Larrazábal, ¿verdad? ¿Cómo no? Y todos los medios a las 10 de la mañana, si es martes o jueves, están en el Congreso. ¿Cómo no? Es una manera muy fácil de convocarlos, llegan y todos debemos de tener la misma opinión y las mismas declaraciones, para que nadie tergiverse absolutamente nada. Pues si el capitán Platero la está viendo en este momento, yo comparto su criterio, Karina. Yo creo que es momento de hablar, porque el que calla otorga. Llegó el momento de que él se tiene que manifestar. Está clarísimo que a él no le permitieron desempeñarse en la DIGISI específicamente por temas ideológicos y no por su capacidad o por problemas con la ley. Eso quedó ya más que claro y ese asunto está resuelto. Ahora, bueno, es potestad de él. Mi consejo es que lo haga, lo mismo que piensa usted, pienso yo, él lo debería hacer. Y yo creo que llegó el tiempo, Karina, en que en Guatemala hablemos ya las cosas claras, ¿verdad? Ya quitémonos las caretas. Yo nunca he tenido una careta puesta, jamás. Juan Luis Font se la debe quitar también este señor Berganza, ¿verdad? Y bueno, deben aparecer como son. Yo entiendo su frustración. Ellos sufrieron un fracaso terrible en las pasadas elecciones generales. Forman parte de esa gente, de esa izquierda que en primer lugar intentó un rompimiento constitucional y fracasó. Esa izquierda que pidió que la gente no acudiera a votar y el resultado fueron las elecciones más votadas en la historia del país. Pidieron el voto nulo o el voto en blanco y la reacción fue totalmente adversa. Además, sus candidatos, los de extrema izquierda, como el señor Sandoval, no llegaron ni siquiera al 3%, y su otra opción, la señora Sandra Torres, sufrió una derrota absolutamente humillante. O sea, ¿qué le digo, Karina? Ellos tienen derecho a hablar, por supuesto que tienen derecho a hablar. La Constitución de la República nos lo proporciona a todos, nos lo garantiza a todos, pero no tienen ninguna legitimidad. No tienen la más mínima legitimidad, o sea, no representan a nadie, son una minoría microscópica en nuestro país y son enemigos de la libertad, son enemigos de la democracia. Y por supuesto que pueden hablar, pero Karina, lo que no pueden hacer es mentir. Recordemos, Karina, y esto es muy importante, que nadie es el dueño absoluto de la verdad, nadie es el dueño absoluto de la verdad. Pero todos somos los absolutos dueños de nuestras mentiras y tenemos que responder por ellas. Entonces eso es muy importante, Karina. Sí, yo creo que es de verdad lamentable, es exageradamente lamentable el tema. Yo creo que de verdad Guatemala todavía no sale económicamente ni financieramente de este terremoto, tsunami que se sufrió durante este año. Este año, gracias a Dios, está terminando, porque en este año han pasado muchísimas cosas y no se detienen. Pero yo creo que Guatemala debe de poner un punto y final a la historia del pasado. Se lo digo yo, alguien que defiende mucho los derechos humanos, que defiende a los vulnerables, que detesta la competencia desleal y los oligopolios. Ahorita, pero yo creo que es importante, el pasado se queda en el pasado. Si se revuelve va a apestar a cloaca y el país necesita salir adelante y hay que hacerlo por el país. Ahora, Karina, en otras oportunidades lo he dicho y se tiene que comprender muy bien. Nosotros somos una reacción a una acción. Posiblemente una reacción tardía, pero somos una reacción muy fuerte a una acción, a la acción de la izquierda. Fíjense que hace poco se publicó un documento en el que se defiende al señor Daniel Pascual y en el que se pretende victimizarlo porque yo lo demandé por una serie de mentiras, por una serie de estupideces que el señor dijo en contra mía, sumamente peligrosas, porque me sindicó de manera pública en una conferencia de prensa de hechos penales críticos, muy peligrosos para mí. Y ahora hace eco
de esa victimización de Daniel Pascual una publicación de Oxfam. Oxfam es una organización que financia al CUC, que financia a Daniel Pascual y que es dirigida en Guatemala por Juan Alberto Fuentes Knight. Entonces, si Juan Alberto Fuentes Knight quiere que juguemos así, de esa manera vamos a jugar. Y por favor, Karina, quiero que quede claro, no estoy amenazando a nadie. Somos hombrecitos, Karina. No estoy amenazando a nadie de muerte. No es lo que estoy diciendo no es materia en ningún momento para salir corriendo a la Procuraduría de Derechos Humanos con el microscópico Jorge de León Duque a quejarse y a poner una denuncia en contra mía. Lo que estoy diciendo es que yo le voy a contestar con las mismas instrumentos a Juan Alberto Fuentes Knight. Él me está señalando a mí como alguien violador de los derechos humanos. Bueno, yo lo voy a señalar a él como lo que es, un patrocinante del terrorismo en Guatemala, un patrocinante de la violencia. Puede llegar a ser incluso el responsable de muertes en nuestro país, debido al dinero que él da a organizaciones terroristas. Y lo estoy diciendo abiertamente. Y no fui yo, Karina, como se decía antes en el colegio, el que comenzó el pleito. Pero sí, yo lo voy a continuar y voy a responder. Muy bien, lamentable. Lamentable lo que se da en el país. Lamentable, yo sí algo detesto. Y vaya que tengo 4 hijos. Y los 4 hijos y mi marido me conocen porque si algo detesto es que me manipulen. Y si algo detesto es que manipulen la estabilidad y la paz de este país. Yo creo que no estamos para que ya nadie se atreva a tener el nombramiento y la representación legal de alguien o de algunos para manipular al país. No está el país para eso. El país está para que todo el mundo lo saquemos adelante. Yo sigo defendiendo mis causas, derechos humanos, defendemos a los más vulnerables, defendemos las ingratitudes de contaminar el agua, de los monocultivos, de tantas cosas de la minería y sus injusticias. Esos son los temas de Bacanal, pero alguien que defiende esos temas también dice basta ya. Yo creo que el país necesita resurgir nuevamente, la economía del país entero no está bien. El que esté bien, tal vez es porque tiene privilegios y no paga impuestos, pero los que somos rasos, sabemos cuál es la gota amarga para lograr juntar el dinero para la planilla. Y hablando de eso, Karina, solo una pequeña acotación sobre el tema de los impuestos. Ahora resulta que el señor Iván Velázquez tiene la suficiente autoridad para imponer impuestos al país. Y fíjese que el impuesto que se ha denominado impuesto para los ricos, pero todos sabemos, Karina, que si nos ponen impuestos a un grupo específico, inmediatamente los vamos a trasladar al consumidor. Ese impuesto lo va a pagar el consumidor y es populista por parte de Iván Velázquez el tratar de identificar ese impuesto como un impuesto que va a afectar únicamente a los grandes capitales. No, ese impuesto inmediatamente se va a trasladar al consumidor. Inmediatamente. Es la forma de hacer las cosas, es la naturaleza de las cosas. Por supuesto, los capitales... Hay que tener cuidado porque nuestra Constitución prohíbe la doble tributación. Ya estamos pagando el ISO, el ISR, y el ISO era un impuesto de solidaridad que se quedó al eternum y que nace en el gobierno de Oscar Berger. Después lo sigue adoptando Sandra Torres, era el IETAP, creo yo. Luego lo adoptan como el ISO y ese lo seguimos pagando, y para los que los pagamos, créanme que cuesta. Entonces, Karina, ahora el señor Iván Velázquez resulta ser un gran populista. Y por favor, quiero advertirle a aquellos que quieran señalarme a mí como parte del crimen organizado porque estoy criticando a Iván Velázquez, que les voy a responder con la misma arma. Así como ellos me ataquen a mí, lo voy a hacer yo también. Porque yo vivo en un país libre, vivo en una democracia y tengo todo derecho a disentir. Y si Iván Velázquez me quiere callar, yo voy a responder, Karina. Si Iván Velázquez me quiere callar o cualquiera de sus corifeos me quieren callar, yo voy a responder con las mismas armas. Les voy a responder con mi pluma. Les voy a responder por medio de su canal, de su tiempo que gentilmente usted me concede y que yo le agradezco con toda mi alma. Entonces, es la verdad, es lo que tengo que decir y nadie me va a callar. Preferiría, Karina, que me maten
prefiero ir a la cárcel antes de callarme. No me van a callar. Estoy en contra del crimen organizado. Aplaudí las acciones honestas de la CICIG y las sigo aplaudiendo. Aplaudo que hayan derribado a un gobierno corrupto. Exijo que se respete el debido proceso en contra de todos los sindicados de actos de corrupción. Rechazo la persecución en contra de militares. Hay un aspecto muy peligroso con respecto del retiro de la embajada de Noruega y de su ayuda a nuestro país. Son dos aspectos importantísimos. En primer lugar, ¿qué va a hacer esa gente que vivía de la caridad de Noruega? Entre ellos hay muchos secuestradores, hay muchos asesinos de la época del enfrentamiento armado interno y sus descendientes. ¿Qué va a pasar si esa gente decide volver a sus métodos antiguos para agenciarse dinero? Hay que meterlos presos. Ahora, hay que perseguirlos por crimen organizado. Por otro lado, Karina, ¿qué va a pasar si se van a decantar por la persecución en contra de militares para agenciarse de dinero gracias a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Eso es otro peligro, muy peligroso e inminente, ¿verdad? Muy bien, ya debemos de terminar. Vamos a ver, alguien me escribió, Boris Telaván me escribió y dice: Señor, buen día. ¿Por qué Ricardo Méndez siempre dice que la izquierda son terroristas? No creo que la derecha sean santos. Si ellos nos tienen como estamos, o sea, estamos mal. Gracias, feliz día. No defiendo a nadie, solo digo lo que es. ¿Por qué no podemos aclarar el tema? Yo soy identificada en este país como una mujer de izquierda. Para todos aquellos imbéciles, perdón por mi vocablo, que no conocen el origen de mi familia y de mi raíz. Pero está bueno, si ser de izquierda es tener conciencia social, prefiero ser de izquierda a ser una mercantilista. Aunque, como bien lo dije, soy la peor crítica de lo que aprendí en administración de empresas en la Universidad Marroquín, carnet 870173. O sea, yo sí estudié en la Universidad Marroquín y sé que nos dan de comer todos los días. Y soy su peor detractora porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero, ¿cómo le contesta usted a esta persona brevemente que nos escribió? Sí, al señor Tevalán, bueno, para comenzar, yo tengo que contarle, Karina, que yo estudié en la Universidad de San Carlos. Ahora, creo que él ha escuchado mal o no ha entendido bien. Por ejemplo, para mí, Juan Luis Font, el tipo es alguien de izquierda, pero no es un terrorista. Terrorista fue su padre. Terrorista no es él, es alguien de izquierda nada más. Yo jamás he tildado a toda la gente de izquierda como terroristas, aunque entre la gente de izquierda hay muchísimos terroristas, gente que cometió gravísimos excesos durante el enfrentamiento armado interno, perteneciendo... Violaciones a los derechos humanos hubo en ambos bandos. Perteneciendo a organizaciones subversivas. Esa sería la respuesta. Sí, muy bien. Como este programa fue un poquito, creo, las dos entrevistas así como convulsionado, yo siempre he dicho que todo mundo tiene derecho de respuesta. Llamen 2438-8126, mi correo electrónico, ponelo Mirna, por favor. Yo estoy abierta para que me digan: Karina, mira, hablaron de tal tema, yo necesito ir a aclarar. Con mucho gusto. A Juan Luis Font, no quiero que se vaya a ofender, él bien lo sabe y creo que bastante gente sabe que Juan Luis Font está casado con María Olga Pais, y mi nombre es Ana Karina González Núñez Méndez Pais, realmente es Mancio Pais, y ella es prima mía en segundo lugar, y hasta porque está casado con una prima mía en segundo lugar, le digo, vea canal, aunque no sea el canal de él, pero sí el mío, el de la prima en segundo lugar de su esposa, le abre las puertas de este canal para que aclare cualquier tema. Voy a mostrar evidencia que tanto ella como yo compartimos el mismo bisabuelo. Pone al guapo bisabuelo mía, por favor. No, ella es nuestra bisabuela. Ella es nuestra bisabuela. Tanto bisabuela mía como bisabuela de María Olga, ¿verdad? Esta es nuestra bisabuela que compartimos, una señora muy guapa que fue la... Regresar, por favor, Mirta. Que regresar a la anterior foto. Ella murió muy joven, ella fue la tercera esposa de mi bisabuelo. Ahorita no pongas la foto de bodas de mi abuela, pone a nuestro bisabuelo,
porque yo tengo que tener una deferencia especial con el esposo de mi prima. Este es nuestro bisabuelo, mire, este es el famoso señor hipertrabajador, un gran terrateniente, de muchas fincas de la costa sur, muy trabajador desde muy chiquito. Sus hermanos le robaron su herencia. Esa es la historia de nuestro bisabuelo. Era encantador, pagaba planilla a los 90 años todavía en la casa de Palín en una esquina, con una escuadra en la mesa. Le decíamos Nono, es Arturo Páez, ¿verdad? Este es nuestro bisabuelo, del cual me siento muy orgullosa, tanto de mi bisabuela como mi bisabuelo, y ahí está la evidencia, ¿verdad? Todo mundo tiene derecho de respuesta. Y lo más triste, pero es que al final todos, hay que aclarar el tema. Todos terminamos relacionados en este país. Vivimos en un país muy pequeño. Entonces, donde las verdades son muy... Esa es parte de nuestra tragedia, cuando debería ser una gran ventaja. Desafortunadamente se vuelve en contra nuestra. Somos un país muy pequeño, estamos todos relacionados, todos nos conocemos, hay pocos secretos que guardar, sí. Aunque querramos ocultarlos. Así es, así que yo creo que no se vale seguir haciendo pedazos más el país. Todos, no inclusive los que emitimos opinión, tenemos que generar estabilidad. Ya estuvo suave. No vamos a comenzar a pegar a Jimmy Morales a la pared solo porque tenemos ganas de demostrarle el tipo de poder que podemos ejercer a través de los medios de comunicación. Yo creo que esa es una gran irresponsabilidad. Por supuesto. Y se está creando un tsunami y un maremoto que yo no voy a ser parte. Ni nuestro canal con Otto, ni el canal del pueblo, ¿verdad? Aquí no estamos para crear inestabilidades, sino para ayudar al próximo gobernante a que salga adelante el país. Sí, así es. Así es. Karina, mil gracias por la bendiciones. El que necesite derecho de respuesta, no dude. Yo misma contesto mis correos. En minúsculas, con puntos y comas, pero lo contesto. Bendiciones, sigan en sintonía.